onda? ¿Qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada mañanera ya del 29 de diciembre. Denme un segundito. Es que estaba limpiando el baño, aunque ya me había bañado, subió un poquito y que no se me vea brillosa la cara, ¿no? Entonces, les decía, vamos con la reflexionada de el 29 de diciembre, que es la última del año. Y también aprovechamos para pues mencionar que va a haber algunos cambios para el próximo año. Las reflexionadas ya no van a ser todos los días, va a ser una cada semana. El día no va a haber día fijo como tal, va a ser un día, pero nada más va a ser una a la semana, ¿no? Eso porque pues hay ya nuevos proyectos que cuando ya estén funcionando, pues ya les estaré platicando, ¿no? Segunda, pues también se vienen eventos importantes, sobre todo con este asunto del mundial. Y pues ahí les quiero recomendar algunas cosas, porque yo sé que hay quienes tienen el poder de toma de decisiones, sobre todo en organizaciones, empresas, etcétera. Y sobre todo este tipo de eventos, porque me tocó a mí verlo en persona, es fácil que se preste para cierto tipo de situaciones que ya lo habíamos platicado con esto de la NOM 035, que si ya tuvieron la oportunidad de revisarla, se habrán dado cuenta que cuando existen factores de riesgo en alguna organización, pues como tal, hay que tomarlo como tal, el factor es real. Y sobre todo en estas épocas se incrementa bastante porque pues hay quienes tienen ciertas costumbres, de hecho, que se podrían llegar a considerar peligrosas, ¿no? Así que yo lo que le recomendaría es, pues que si pueden, hagan los exámenes que la misma norma establece para detectar si hay personas que encajan en ese perfil y si sí, pues tener como tal alguna clase de protocolo, ¿no? Y es que pues, se presta para, se presta para muchas cosas, ¿no? Incluso había quienes me llegaban a comentar que por evento llegaron a perder hasta 15,000 pesos, ¿no? Sí, dijo 15, bueno, algo así. La cosa es que sí se puede dar ese tipo de situaciones en donde comiencen a dar de alguna manera pérdidas, etcétera, etcétera. Y al final del día ese tipo de cosas sí afectan a las personas y pues al final le termina afectando a la organización. Y les voy a poner algún, alguna solución para esto, ya se los había mencionado, que es la programación neurolingüística. Y vamos a recordar un poquito de qué va, ¿no? La vez pasada habíamos puesto un ejemplo, a lo mejor un poco a chiste, con esto, o a broma, con esto de que yo era el noruego, el personaje de la familia del barrio. Eh, en esto del noruego tiene ciertas características con las cuales podría yo decir a lo mejor me siento identificado, porque a lo mejor el personaje es morenito, es chaparrito, incluso aquí viéndome a la cámara, si se dan cuenta, pues hasta tenemos la misma clase de bigote, que son tres pelos nada más así. Eh, bueno, ¿no? Pero eso sería en una primera impresión, ya tomando las cosas en serio y con el afán de de hacer un cambio.
analizamos más a fondo al personaje y nos podemos dar cuenta que el personaje como tal tiene ciertas características que a lo mejor yo no tengo. Por ejemplo, el noruego, una de sus características es que sabe cantar. Incluso tiene un éxito que se hizo viral según la serie en internet, que se llama Torta de Jamón. Y la verdad es que yo no sé cantar, y no es broma, ni tampoco la canción de la banda del carro rojo, ¿no? Casi dice, sino que literal, yo en el momento que fui cristiano, pertenecía a un coro y pertenecí creo que más de 20 años a dicho coro, y la verdad es que el director siempre dijo que yo no sabía cantar. Así es que, digo, tampoco jamás entendí por qué lo decía, ni tampoco jamás me explicó entonces cómo se cantaba, ¿no? Entonces, la verdad es que, pues si él lo dice, pues ha de ser cierto, ¿no? Digo, ahora sí que cuando la opinión la da el experto o el que sabe, pues yo simple y sencillamente le doy la razón, porque al final del día, cuando como parte de tu plan de vida es retirarte, pues ese tipo de cosas no le tomas importancia, ¿no? Te dan, eh, vaya, es parte de lo mismo, digo, sería incluso hasta tonto que yo me enganchara con ese tipo de cosas, ¿no? Cuando en realidad a lo mejor se pudiera llegar a pensar que me afectarían, pero pues al final del día me da igual porque, o me daba igual porque yo lo hacía para agradar de alguna manera a Dios y no para que alguien estuviera contento con el hecho de que yo perteneciera a cierto grupo, ¿no? Que es parte incluso de ahora que he estado viendo algunas entrevistas que les han hecho a exmiembros de la iglesia a la que yo pertenecía. Es parte de lo mismo que dicen todos. Dice, es que la verdad es que lo hacía no por agradar a nadie, sino por agradar a Dios, etcétera, etcétera. Y es que al final, muchas gentes que buscan a manipular lo hacen precisamente con eso. Y la importancia del comentario que estoy haciendo aquí, o el comparativo del no sé cantar, es porque al final del día, parte de la manipulación, trae acompañado un sentimiento de culpa, ¿no? Y yo sé que hay personas que como tal siguen estas reflexionadas y incluso hay cosas que recuperan y utilizan y está bien. Incluso yo he dado autorización específica para que se tomen temas completos y los utilicen sin el menor de los problemas. Ya me habían comentado y sí dije que sí, que no había el mayor de los problemas, ¿no? Entonces, porque sí es importante para que no se distraigan y también que consideren que si en el transcurso del siguiente año llega a pasar algo malo, pues es parte pues de la misma vida, no siempre se gana, a veces pasan cosas malas, pero lo que sí deben de tener cuidado es con ese sentimiento de culpa, porque todas esas personas que tienen por costumbre manipular a las demás personas, justamente de lo que hacen es de ese sentimiento de culpa que a veces se genera por X o Y situación. De tal manera que el próximo año, de ahora sí que de enero a diciembre, podría darse ese tipo de situaciones y mi consejo es que primero eh, suele suceder, aunque de alguna manera haya quien sí sea responsable de cierto tipo de situaciones, ese tipo de cosas suelen pasar. Y la segunda es que no caigan en el sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque esa es justamente la intención. A veces el chiste, o el chistorín, y el chistorín, y el chistorín es para que de alguna manera se tome como a broma y cuando pase un accidente donde hay sangre real,
porque a mí parte de lo que me ha tocado en muchas ocasiones ver es sangre real, incluso la mía, es que después quieren manejar ese sentimiento de culpa para, ¿cómo le decían a esta payasada? Matizar. Pero ojo, matizar no es lo mismo que olvidar. No por el hecho de que cuentes un mal chiste que lejos de que busque aliviar a una persona, la haga enojar más, quiere decir que estás matizando una situación en la que ya todo está olvidado. Eso no funciona así, incluso eso no pasa. Y la otra es que tampoco se dejen llevar. Si de alguna manera se dan cuenta que pues hay algún mal chiste, que hay alguna ofensa disfrazada de chiste, pues que no se dejen llevar, que no se enganchen y que más bien comiencen a utilizar protocolos para evitar accidentes, como por ejemplo la colocación de cámaras de seguridad siguiendo la legislación existente, ¿no? Porque, por ejemplo, si la legislación te dice, no, pues es que tiene que estar apuntando hacia el interior de tu domicilio, pues hacia el interior del domicilio, ¿no? Si te dice que no puede estar en la calle, pues no está en la calle, ¿no? Y etcétera, etcétera. Ya salieron un montón de reglas que hay que observar y justamente es parte de lo que hemos venido haciendo, ¿no? Así que ya el próximo año, en el 27, estaremos analizando la posibilidad de que vuelva a ser diario. No lo sé porque es un año de elecciones, probablemente, pero pues en el próximo año nada más va a ser una vez por semana, para que los que de alguna manera siguen estas reflexionadas no se distraigan mucho y pues si quieren implementar protocolos, pues comiencen a dedicarle tiempo a la lectura, tiempo a la investigación y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer el próximo año, además de que yo también tengo que dedicar tiempo a otros proyectos y siempre poniendo atención en lo que acontece alrededor, porque, bueno, pareciera chiste, pero no, no es chiste, es más bien anécdota y ya se los había comentado, pues en algunas otras ocasiones, ¿no? Eso por una parte, por la otra, pues también se viene el fin de año y la misma recomendación de la vez pasada, vamos a ver algunos juegos. Por ejemplo, se puede jugar canicas, se puede jugar el trompo, también se puede jugar el trompo, se puede jugar, están las canicas, está el trompo, está matatena, la matatena también se puede jugar. Dominó no se lo recomiendo porque normalmente se acostumbra que cuando se juega ese tipo de juegos, siempre va que un pesito, que dos pesitos, y volvemos a lo mismo de la vez pasada. Van a decir es un payaso, un exagerado, etcétera, etcétera, y la verdad es que no. En muchas ocasiones, cuando se ha llegado a manejar cuestiones cuantificables, aunque éstas sean meramente de mentiras, como podría ser el dinero en el turista mundial, eh, terminan en problemas y alguien termina dejando el tablero boca abajo, ¿no? O volteando la mesa, ¿no? Entonces, pues lo que les recomiendo es mejor cortar por lo sano y no jugar ese tipo de juegos, ni tampoco, eh, si se puede, durante el año, evitar en la medida de lo posible prácticas que lo involucren, como por ejemplo las apuestas y sobre todo en un mundial, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la verdad es que no sabemos, digo, anteriormente se decía equipo chico y la verdad es que ahora ya no estoy seguro, porque pues así me tocó en algunas ocasiones en el mundial pasado decir,
y pues se daban las sorpresas, ¿no? Incluso tuvimos una final bastante entretenida, ¿no? Entonces, creo yo que ya los equipos chicos no existen, pero sí existen personas, y me tocó verlo en este año, personas que llegaron a perder 2 millones de pesos en una apuesta. Pues tengan cuidado, ¿no? Creo yo que lo que se trata de evitar en toda fiesta, en toda convivencia, es precisamente ese tipo de cosas que terminan en tragedias, y si puede pasar por X, o si llega a pasar por X o Y situación, muy importante, tengan cuidado con la culpa. La mayoría de las veces, aunque pudiera llegar a ser su responsabilidad, no es su culpa, ¿no? Y eso se los digo porque créanme que si algo grave pasa, va a ser tema en las próximas elecciones, ¿no? Y por eso estamos evaluando desde ahorita la posibilidad de volver en 2027 con las reflexionadas diarias. A lo mejor en formatos más cortos, a lo mejor videos de 1 minuto, no lo sé, dependiendo de cómo salgan los proyectos el próximo año. Y cerramos con buenas noticias. Todos los procesos que inicié, todos avanzaron, todos siguen vigentes y estamos cerrando el año justamente como lo iniciamos, ¿no? Y esperemos que el próximo lo estemos cerrando igual, y les deseo lo mejor en este año, en el año que va a empezar. Y nada más antes de irnos, hoy es día de bromas, pero vamos a ver por qué es el día de las bromas, ¿no? Vamos a preguntarle a la inteligencia artificial por qué se celebra el Día de los Santos Inocentes el 28 de diciembre y cuál es su origen. Vamos a ver qué nos dice la inteligencia artificial. Tiene por ahí un origen bíblico, me parece. Dice, base bíblica se remonta al relato evangélico de Mateo 2:16 al 18, donde el rey Herodes el Grande ordenó ejecutar a todos los niños menores de 2 años en Belén para eliminar al rey de los judíos recién nacido, Jesús. Aunque no hay evidencia histórica directa de esta masacre, la tradición cristiana la adoptó como símbolo de persecución, ¿no? Así es que es justamente es eso lo que se celebra el día de hoy. Se celebra el 28 de diciembre por su ubicación en la octava Navidad, y 8 días posteriores al 25 de diciembre coincide simbólicamente con el tiempo que habría tardado la Sagrada Familia en huir a Egipto y Herodes en descubrir el engaño de los Reyes Magos, ¿no? En la Edad Media se asocia con el Festum Fatuorum, fiesta de los locos, donde se invertían roles sociales. La tradición de bromas inocentadas surge del concepto de engañar, como Herodes engañó a los magos. Frases como inocente palomita, que te dejaste engañar, aluden a la vulnerabilidad de las víctimas bíblicas, ¿no? Prácticas actualmente en Hispanoamérica, medios publican noticias falsas y se hacen bromas. En España, en pueblos como Ibi, Alicante, se celebra el Día del Desenfarinats, una batalla con harina que simboliza caos controlado. Y en México, en Tasco, realizan procesiones con niños disfrazados de ángeles, eh, que supongo que es pues pues por la matanza que se dio en aquel día, ¿no? Entonces, hay el origen de esto, y acuérdense que mucho de lo que les dije en este año
no fue broma, no fue chiste, fue más bien anécdota. Y de hecho esto que del noruego, que él sí tiene su éxito de música, la de torta de jamón, y yo no, que yo no sé cantar, no cerré la idea, vamos a cerrarla. A lo que voy es que yo no podría parecerme tanto al noruego porque él era un cantante que tuvo éxito en redes sociales y yo no. Digo, además de que el noruego es una caricatura y yo no. ¿No? Así, eso a grandes rasgos es de lo que va más o menos la programación neurolingüística para que una idea equivocada que tienes la conviertas en algo que es real, ¿no? Así que por hoy es todo, vamos a editar y a subir.